¿Cómo están, queridos amigos de Cazando Historias Chile? Bienvenidos a esta edición de este día 30 de julio, aquí en la Gran Cofradía de la Historia. Estamos iniciando un nuevo conversatorio esta noche, porque hoy día también tenemos un invitado muy especial que nos va a contar acerca de su trabajo y por supuesto también queremos difundir lo que él está haciendo. Bienvenidos a Cazando Historias Chile. Estamos próximos a cumplir 3 años. Somos la Gran Cofradía de la Historia. Bien, vamos a invitar a... Se nos está uniendo en este momento acá a Cazando Historias Chile. Les recordamos, queridos amigos, que estamos en el último domingo del mes de julio. Ya estamos entrando a agosto. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muy bien, muy buen ¿Sí? día. Qué Sí, bueno, me alegro, me alegro. Oye, Andreita, ¿sabes qué? No vamos a hacer esperar más a nuestro invitado que ya está acá. Él es escritor y poeta. Nos va a acompañar esta noche y nos va a contar lo que él hace. Aquí en Cazando Historias Chile presentamos a Víctor Clapp. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido a Cazando hola, Historias Chile. Buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto y bueno, antes que todo, muchas gracias por esta invitación, muy grato por lo demás y aquí estamos, disponibles para lo que ustedes quieran saber un poco de lo que estoy haciendo. Oh, bienvenido, qué Víctor. bueno. Gracias por aceptar esta invitación aquí en Cazando Historias Chile. A todos nuestros amigos que están en el chat pueden ir opinando y haciendo preguntas. Una vez que vamos realizando, ¿cierto?, la conversación junto con Víctor Clapp, escritor y poeta que nos acompaña esta noche, te presento a Andrea Román, ahí, Un gusto, que nos Andrea. acompaña también esta noche. Mucho gusto igualmente, Víctor. Un gusto que puedas estar en nuestro conversatorio eh, y saber de ti. Yo estoy muy curiosa, tengo muchas preguntas. Así es, así es. Y vámonos de lleno, Víctor. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos un poquito de ti para que la gente te vaya conociendo. ¿Quién eres? ¿Cuál han sido los trabajos que has podido realizar en este tiempo? ¿Cómo surgió todo este tema de el poder escribir, el poder componer poemas? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, reitero nuevamente las gracias por esta invitación y, a ver, tratando de hacer un resumen de, de lo que me ha llevado hasta este día, lo que es el trabajo literario, puedo decir que yo comencé a escribir más o menos como a los 17 años. Eh, yo estuve en la Marina por 23 años, serví en la institución y a esa edad yo estaba en la escuela de grumetes. Y estamos hablando de 1989, 1990, donde no estaba WhatsApp, no existía Instagram, ¿cierto? Y por lo tanto todo se hacía a través de cartas, ¿no es verdad? Bueno, nosotros teníamos que escribirles y específicamente mis compañeros de promoción, habían algunos que le escribían a sus entonces pololas. Y alguien por ahí se dio cuenta de que yo tenía cierta habilidad para escribir. Entonces me empezaron a pedir que los ayudara a escribir las cartas a las pololas, ¿ya? Eh, y por ahí salieron los primeros versos. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, Adolfo Becker como poeta. Ah, eh, y de ahí sacaba algunas ideas y finalmente me llevó a explorar este mundo de la escritura. Esa es la anécdota de cómo nace esto, pero después ya en el tiempo, estando en servicio, recuerdo, y esto lo conté cuando lancé mi primera novela el año pasado, cuando hicimos el lanzamiento en el Palacio Rioja, me hicieron la misma pregunta y conté exactamente lo mismo, en el sentido de que eh, me voy a navegar y de repente un día estaba con unos expedicionarios, gente que le gustaba cruzar los canales en kayak, cruzar las montañas, lo que tú quieras, y de repente eran como las 3 de la mañana, yo estaba de servicio en esa hora, y veo a este joven con una linterna y una libreta anotando, 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 y le pregunto qué estaba haciendo, y me dijo, bueno, yo todas mis expediciones las dejo registradas en mi diario de vida. Y a partir de ahí me puse a escribir mi propio diario de vida. Y diario de vida que se transformó, y aquí les voy a mostrar un poco, se transformó en mi primer libro, no sé si se ve ahí, si Sí. brilla, ¿ya? memorias de Memorias de un un... sargento de marina. ¿Ya? Ahí se ve mejor.
Ya, y ese es el grosor, ¡Oh! ¿ya? Tremenda memoria. Exacto. Entonces, este fue mi primer libro y que lo escribí ya cuando estaba en retiro el año 2012. Y a partir de ahí, de ese libro sí existe un solo ejemplar, que lo escribí para mis hijos, para nadie más. ¿Ya? Ya, Es mi legado para ellos, que el día de mañana que sepan quién era su papá y qué es lo que había hecho. Y ahí me di cuenta que había hecho muchas cosas. Bueno, pero paralelamente me gustan los poemas y por lo tanto fui escribiendo poemas a medida que pasaban los años. Y el año 2020 hice la recopilación de todos estos poemas. Y salió un libro que se llama Largo Camino de Otoño, que lo publiqué incipientemente en Amazon. No, creo que no tiene ni precio la cuestión. Eh, pero ahí está la recopilación de más o menos 20 años de poemas de diferentes etapas de la vida. Así que eso me ha llevado hoy en día a ya dedicarme al tema de la escritura. Y es así que ya he lanzado 2 libros. Esperamos este año, o sea, la próxima semana ya deberíamos estar publicando la segunda parte de mi primera novela. De aquí a fin de año deberíamos ser capaces de estar lanzando la segunda novela que está lista y un cuarto libro que me gustaría hablar en algún momento de él porque pretendemos lanzarlo en marzo del 2024, más otros 4 proyectos que ya tengo más o menos listos y que hay que empezar a agendarle fecha y hacer todo el trabajo editorial, que no es menor. Oye, Así que eso les puedo se, comentar. se, eh, tiene harto trabajo. Estaba sí. viendo uno de tus libros, Destinos Cruzados, ¿no? Sí, de hecho, mira, ahora que lo mencionas, este es Destinos Cruzados, ¿ya? ¿Se ve ahí? Ujú, Sí, sí. Ya, sí, ese es el grosor también, ¿ya? Y este está dividido en dos. Está dividido en dos. En la primera parte que ya está publicada en Amazon, que es este, ¿ya? ya. Está disponible, de hecho, anecdóticamente se ha vendido más en Estados Unidos que acá en Chile. Y eso que yo no hice ninguna campaña en Estados Unidos, y tampoco en inglés, está solamente en español. Pero se ha vendido mucho más en Estados Unidos que acá. Y en abril tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, hice algunas averiguaciones también allá y me llamó mucho la atención, y aquí, perdónenme que me alargue un poco en esto, ¿No? pero Sí, Dale me nomás. llamó, sí. me llamó mucho la atención eh, que existe todo un mundo literario que yo creo que aquí en Chile estamos en pañales. O sea, cuando hablo en pañales no hablo de todos porque hay editoriales que llevan mucho tiempo, hay escritores que tienen mucha fama, o sea, para que estamos con cosas. Isabel Allende, un referente, por ejemplo, en materia Ujú. de escritura. Pero la mayoría de los escritores estamos como muy en pañales en lo que se refiere al negocio literario, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Pero Estados Unidos tiene un desarrollo increíble en lo que es literatura. No tan solo en escribir libros, sino que cómo potencian la escritura, cómo hay captadores de talentos, como cuando van a buscar jugadores de fútbol en un equipo, ¿cierto? Allá existe lo mismo con respecto a los escritores, ¿ya? Y hay ofertas y te evalúan, etcétera. Es todo un tema que yo dije, por ahí quiero avanzar. Y eso me permitió, como te digo, ver también una realidad distinta en cómo se lleva la literatura, algo que es bastante diferente a lo que nosotros hacemos a nivel, digamos, nacional o los libros que se publican acá. Y por supuesto también lo junté con lo que a mí me motiva finalmente a escribir, y que es el hecho de poder transmitir las historias, los relatos, pero basados en los principios y valores cristianos occidentales que hoy en día han sido tan ninguneados, por decirlo de alguna manera. Mi target es eso, es rescatar ese valor, y por eso trabajo mucho en la novela de ficción histórica. Oye, Andreita, no sé si tienes algo que preguntarle aquí a Víctor. Sí, dos cosas. Por lo que estoy entendiendo, en Estados Unidos sí se puede vivir siendo escritor. ¿Es lo que tú más o menos sondeaste? Sí, sí, más o menos, sí, sí. Ya, O sea, hay que también, porque no, perdona Andrea, pero ahí también hay que sí. hacer una comparación que es un poco odiosa, pero estás hablando de un país de 360 millones de habitantes versus un país de 18 o 20 millones más o menos, digamos. Entonces, Y no, donde acá no no, es lo mismo. no leemos mucho, generalmente los amigos terminan comprando los libros y muy buenos libros,
con una investigación detrás muy buena. A mí me gusta mucho la novela histórica, por lo mismo, porque detrás de eso te dan, se nota que hay un estudio sobre lo que quieren relatar, ¿ya? Entonces son libros como que se van perdiendo entre las librerías y a veces no llegan a los lugares que deberían llegar. Yo quedo con esa sensación con la literatura, con los amigos que tiran libros. Bueno, de hecho yo creo que hay que, no sé, mi experiencia, alguien podrá decir algo distinto, pero la mía indica que hoy en día la literatura está como muy de bajo perfil para cierto sector de la sociedad. Hay otro sector de la sociedad que sin embargo la potencia y como invade finalmente el escenario literario, empiezan a aparecer ciertos relatos que no necesariamente son ciertos, no necesariamente son de buena calidad. Y cuando hablo de buena calidad no me refiero a que si se escribió bien una palabra o no, sino que si la historia detrás de lo que se está contando tiene realmente sustento o no, sino que es cierto que la literatura te permite hacer de todo, pero una cosa es escribir, ¿cierto?, algo con una buena investigación, con un buen sustento, con una buena base, y la otra es lanzarte con lo que a ti se te ocurra y que le llegue a quien le llegue. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, este libro, que es la novela Destinos Cruzados, esto es producto de una investigación de un año. Un año yo estuve investigando porque se trata acerca de un viaje representativo en el buque Escuela Esmeralda alrededor del mundo. Y por lo tanto yo hice cerca de 72 entrevistas a diferentes personas de generaciones desde 1965 hasta el año 2005, donde extraje las 32 mejores historias o más representativas y las convertí finalmente en novelas. Un poco lo que hizo, no sé, Jorge Nostroza tal vez, o Francisco Coloane, por tratar de hacer una comparación. Eh, pero detrás de, por lo menos de mis libros, yo intento que haya una investigación, que hayan datos que sean no necesariamente históricos, no necesariamente ajustados, ¿cierto?, a la versión oficial, pero sí que la persona que quiere investigar acerca de se dé cuenta que en realidad no estoy mintiendo, sino que hay una verdad detrás que finalmente se traduce en una ficción, en una idea, pero que tiene sustento. Eso hoy en día en la literatura chilena no lo estamos viendo mucho. Sí, Sí, y algo, a mí, algo importante también que... Ah, Andrea, termina la idea tú. sí, Después sí, es para la idea del libro. De todas las historias que tienes en ese libro, ¿nos podrías compartir algunas o alguna que te haya impactado mucho? Eh, Oye, es interesante porque yo he tenido ya 4 entrevistas acerca de Destinos Cruzados, una incluso en la Radio El Conquistador, en la Radio Infinita me entrevistaron acerca de esto. Y asalta la misma pregunta, Andrea, hacen la misma pregunta. Indudablemente que hay historias que son mucho más interesantes que otras. Eh, a mí me cautivó de esta investigación, me cautivaron 2 historias. Eh, y que son por decirlo de alguna forma, son como para escribir una historia de Netflix, ¿ah? Hacer una serie. Una es acerca de un marino bastante años atrás que va a Italia en el buque Escuela Esmeralda, van a Milán, si no me equivoco, y en Milán se enamora de una italiana. Hay todo un pormenor ahí de cómo se produce esta relación, muy interesante, muy entretenido ese relato, y que cuando vuelve a Chile, y aquí hay que entender también que estamos hablando de jóvenes en esa época de 21 o 22 años, no más que eso, él se había ido de Chile pololeando, ¿ya? Y con cierto compromiso. Pero estás hablando después de 7 meses fuera de la patria, donde te encuentras con diferentes sociedades, realidades, etcétera, y se enamora de esta italiana. Entonces vuelve muy enamorado y cuando llega a Chile se encuentra con que la italiana viajó de Italia a buscarlo acá a Chile. Ok, eso no es muy novedoso, eso ha ocurrido muchas veces, pero El amor. lo novedoso es que ella era hija de un mafioso italiano. Y por lo Wow. tanto, cuando llega a Chile, se encuentra con que recién él le da vuelta de que cada vez que salía con ella allá, había personas de escolta.
había un auto negro detrás. Cuando lo fue a despedir en el puerto, habían dos autos con guardaespaldas. O sea, recién vino a hacer conciencia de que se estaba metiendo con la hija de un capo de la mafia. No, Bueno, sí, sí. Esa es una de las historias. Y la otra es acerca de un joven que él, él cuando me relataba, porque es una persona que hoy en día debe tener unos 86 años, 87 años tal vez, y él me relataba cómo llega al buque Escuela Esmeralda, eh, siendo marinero, grumete en ese tiempo, pero cada vez que me contaba esta historia me decía que para él, su madre, él interpreta que su madre es la marina, porque él fue un niño, hijo de una prostituta, que le tocó ver el trabajo de su Ujú. madre durmiendo debajo de la cama, de donde ocurrían los hechos. Mm. Y después de un tiempo lo tira a la calle porque ya no le sirve, porque habían clientes, clientes que le pegaban a él delante de su madre y pagaban por pegarle, no sé si me entiendes. Sí. sí. Mm. Ya, te estoy hablando más o menos del año 61 por ahí, ¿ya? Y él, bueno, él huye de ahí y llega finalmente a la isla Quiriquina de Polizón, y llega a la isla Quiriquina viviendo en Calama, viviendo en la salitrera, lo que hay arriba. Llega a la isla Quiriquina Talcahuano porque le habían dicho que en esa isla daban comida. Esa es su historia. Así Mira, que si te das cuenta, en la Hay una novela mezcla de historias. te claro. vas a encontrar con cosas muy, muy humanas, muy reales, y que la gente Mm. piensa que, por lo menos así lo planteo yo, que de repente en las instituciones como que todo es ideal, y resulta que en las instituciones hay historias que son crudas, que son de lo más rescatable del espíritu de superación del ser humano. Claro. Queridos amigos de Cazando Historias Chile, esta noche estamos junto con el escritor y poeta Víctor Clapp, aquí en la Gran Cofradía de la Historia. Ahí agradecemos a todos los amigos que están escribiendo a través del chat. Ahí Roberto Vera nos dice, ¿solo se puede comprar en Amazon o también está en librerías? Bueno, Destinos Cruzados está en este minuto solamente en Amazon, pero lo que sí he hecho para ayudar a algunos, porque los costos de envío desde Estados Unidos son un poquito elevados, no mucho, pero distinto, es que aquel que quiera adquirir el libro se puede contactar directamente conmigo y yo se lo compro, porque a mí como autor me lo venden más barato, ¿ya? Ya, y Y tú ahí, o claro, se lo mandas. claro, y ahí yo después se lo entrego y si lo quiere autografiado, se lo entrego autografiado, no hay problema. Excelente. Ahí dice Carlos Salud Valdivia, dice, yo lo encontré con Víctor directamente. Ahí estaba opinando harto ahí Ay, Carlos sí. Salud Valdivia. Un saludo para él. Víctor, estabas hablando tú cierto, de estas historias que tienen que ver con la Marina, que en la Marina pasan muchas aventuras, pasan muchas anécdotas. Si uno quisiera escribir un libro sobre la Marina en especial, creo que se encuentra un universo de historia infinita, tanto históricas, antiguas, como ahora, contemporáneas. Yo no sé, hay un personaje en la Marina muy, muy especial que nunca se ha escrito nada de él, a lo mejor será como una idea para el futuro, que es el famoso Perro Mundo. Entonces, me imagino que lo has escuchado hablar antes de él, que llega a ser mito ya su historia, porque se han ido ahí tergiversando, se han ido inventando otras, pero es un personaje ahí bien, bien especial dentro del mundo de la marina, y que lo hemos conversado en algún momento Sí. acá en Cazando Historias Chile sobre este famoso Perro Mundo. Pero bueno, las historias de Destinos Cruzados se ven muy interesantes. Dijiste que te habías tardado un año en realizar este libro, entrevistando gente, y nos estabas contando también, porque en la portada de este libro dice libro primero. Estamos Sí, esperando sí. entonces que venga un segundo libro, como mencionaba delante, que tiene que ver con esto mismo. Sí, de hecho, el que les mostré es el libro primero que lleva por su título Navegando desde el Pacífico Sur. Y este libro llega hasta las costas de España, si no me equivoco, ¿ya? Hasta ahí llega toda la historia.
pasando por piratería, por muchas anécdotas, por un tifón, que hay una historia muy, muy humana ahí detrás de ese tifón. Y el segundo libro que esperamos se publique ahora esta semana Ah, debería publicarse la qué bien. segunda parte, que tiene por título De vuelta al Cabo de Hornos, ¿ya? Y en mi opinión, creo que en la segunda parte es más dramática, más interesante que la primera parte, ¿ya? Y es porque nos encontramos también en una etapa del viaje donde hay mayor madurez de parte de los personajes y de parte de las historias y por supuesto la vivencia a bordo, ¿ya? Así que esperamos que esta semana ya esté disponible en Amazon la segunda parte. Ahora, tú mencionabas acerca de las historias de los marinos. Bueno, yo partí escribiendo con las historias de los marinos, pero estoy escribiendo de todo, Claro, ¿ya? Eh, claro. y antes de contarte el tema del siguiente libro, es que, por ejemplo, yo estoy trabajando con una saga que ya llevo 3 de 4 libros, y ya los tengo en borrador, y que es una saga que, el título de la saga es El lado más oscuro. Y es una saga asociada a todo lo que nos está pasando como sociedad en los últimos 10, 15 años, donde finalmente se produce esta pugna entre el bien y el mal, por decirlo de alguna forma, y donde la trama en general da Ahí está vueltas sobre... Sí, justamente esa es la... es, Yo parto escribiendo al es, revés, po- ¿eh? es potente la portada del libro. Sí, bueno, yo tengo mis asesores de imágenes, que principalmente mi hija menor, ella es muy buena lectora, muy buena crítica también, y ella me ayuda con el tema de las imágenes. Pero quería comentarte que esa saga yo pretendo, Dios mediante, lanzar el 2024, tal vez 2025, no sé, dependiendo cómo vaya recaudando auspicios y patrocinios, porque en el mundo de la literatura hoy en día uno tiene que arañar Mm. con sus propias uñas, no hay aquí muchas ganancias, ¿ya? Pero con respecto a la historia de los marinos, y que te decía, cierto que yo escribo de todo, entre eso está esa saga, tengo escrito otro borrador que se llama El asesino de Roma, que está ambientado, más o menos el título ya dice, ¿cierto? En el siglo primero, en los primeros 6 años del Imperio Romano, post crucifixión de Cristo, porque desde la crucifixión de Cristo parte la historia y se desplaza a Roma. Esa es una novela que pretendo sacarla el próximo año. Y hay otra que se llama Walmapu, 1883, que ese libro está listo, ¿ya? Está listo ese libro, pero estoy buscando el mejor momento para lanzarlo, ¿ya? Y ahí yo Mm. hice una recopilación histórica de los hechos desde 1863 hasta 1883 y los comprimí en un libro que se llama Walmapu 1883, El fin de la frontera. ¿Ya? Ahí hablo del término de la guerra del Pacífico, de lo que ocurre en lo que ahora es la Araucanía. La pacificación de la Araucanía en su tiempo. Sí, me encontré, por ejemplo, con relatos de caciques y de loncos de la época que me ayudaron mucho a estructurar esta historia. Entonces, si te das cuenta, voy como ahí navegando en diferentes aguas. Y con respecto a la Marina, que quería, mira, te muestro ahí, no sé, CBS, Solo Solo los valientes. valientes. solo Solo los los valientes. valientes. Sí, bueno, este es el borrador mío, pero ya está hecha la maqueta, está todo listo ya, el libro, el texto. Y hablando un poco de esas verdades históricas, este libro narra los hechos ocurridos el año 2005 en las costas de Valdivia, donde se hundió un buque, el Porvenir Primero, si quieren pueden investigar en las noticias, el Porvenir Primero, y donde por más de 12 horas, 2 helicópteros de la Armada lucharon contra vientos de más de 120 kilómetros por hora, contra olas de más de 15 metros de altura, sufriendo lo insufrible por rescatar a los 15 tripulantes que estaban a bordo de ese buque. Esa noticia pasó muy desapercibida. Y la historia que hay detrás, que yo logré entrevistar a los rescatistas, logré entrevistar a un periodista, logré entrevistar a un par de políticos de la época, logré entrevistar al entonces comandante en jefe, logré entrevistar al entonces ministro de Defensa, a unos testigos anónimos que aparecieron por ahí, y con todo eso armé esta historia que se traduce en una novela de ficción de más o menos 200 páginas.
Este libro pretendemos lanzarlo ahora en marzo del 2024 porque nuestra idea es lanzarlo en español, en inglés y Dios mediante también en portugués. Mira, qué interesante. Oye, qué bueno, Andrea. Así que ¿Sabes te qué? gusta la Mi lectura. respeto, mi respeto y lo estoy admirando porque tiene todo súper claro y cómo, y cómo lo quiere hacer. No, me encanta y me tienen cautivada toda la historia. Te soy súper franca. Yo Bueno, supe de sí, ti anoche. Anoche supe de ti. bueno, en algún momento tenías que saber, así que muchas gracias. Así que nos sentimos como en la exclusiva al saber de todos los proyectos que tienes para un futuro no muy lejano. Oye, y entre las preguntas curiosas, que ya sé que te la han hecho, pero yo creo que los amigos acá también se la están haciendo. ¿Por qué Víctor Clapp? ¿Qué tiene el apellido que lo usas como tu seudónimo? ¿Qué es lo que te gusta de él? ¿Qué historia hay detrás de ahí? Bueno, esa pregunta también me la leo. Sí, tal como tú Entonces, lo dices. Mira, aquí, te voy a responder de la siguiente manera. Este libro, que fue el primero este lo lancé en la Marina en forma interna, ¿ya? ya, ¿Cómo se Eh, llama este? este es Mi aventura de grumete, Ya. ya, ¿ya? Y este es el capítulo 1 de mis memorias, ¿ok? Y con este libro parte mi historia ya de publicación, ¿ok? Pero fíjate, este de ya. arriba ese es mi nombre natural, mi nombre oficial. Ya no sé si se ¿Cómo lee dice? ahí. Víctor No, Víctor Romero Hernández. Romero. Romero ¿Ya? Hernández, Ese sí. es mi nombre natural. Y yo elegí Víctor Clapp para responderte, porque aquí es donde aparecen estas historias de campo. Yo soy de Osorno, ¿ya? Y en la familia siempre escuché el apellido Clapp. El apellido Clapp andaba dando vuelta por todos lados. Uno se metía a la cocina y de repente, Clapp, Clapp. Y bueno, ya de adulto me puse a investigar y mi investigación, que no tengo datos para poder corroborarlo porque es muy difícil hacer eso en Chile, sobre todo con historias que ocurrieron en los años 20, en los años 30 en el sur, ya, un poco como El Señor de la Querencia, por decirlo de alguna forma. ¿Se acuerdan de esa novela, no? Sí, Ya, sí, bueno, algo como eso. Pero mi apellido debería ser Clapp. Entonces ya. yo quise recuperar ese apellido. Y la mejor forma de hacerlo, por lo menos por ahora, es convirtiéndolo en mi seudónimo de escritor. Y es así, que fíjate cómo da vuelta la historia. Eh, Cuando yo lancé Destinos Cruzados con mi seudónimo, algunos oficiales de Marina antiguos comenzaron a preguntar si este escritor nuevo, Víctor Clapp, tenía que ver con un antiguo escritor oficial de Marina de los años 30-40. No recuerdo el nombre, pero apellido Clapp. Y alguien me mandó la foto de él. Y cuando veo la foto de él, era, no voy a decir idéntico, porque son fotos antiguas, pero habían demasiado parecido con mi padre. Entonces ahí me dije a mí mismo, esto seguramente tiene que ver con ADN, tiene que ver con salto generacional, porque para variar, este oficial de aquella época era escritor, era de la especialidad de navegación, igual que yo, era del sur, igual que yo, y además de eso pintor, y yo soy dibujante. Y mi papá también era dibujante. Entonces, finalmente, es como mucha coincidencia. Va el, Pero claro, esa es la explicación, Andrea. hasta va el tema en los genes. Sí, se los astros se alinearon. alinearon para explicarle y para decirle, este debe ser tu nombre. Sí. Yo lo veo así. Oye, Víctor, estaba mirando en la página de la revista de Marina justamente el libro Mi aventura de Grumete y que ahí la editorial estuvo a cargo de la Corporación del Patrimonio Marítimo, donde el almirante Codina es el presidente y hace poco aquí en Iquique, yo vivo acá en Iquique, estuvo uno de una parte del directorio, el almirante del Real, Cristian donde del tuvimos Real. la oportunidad, claro, que tuvimos la oportunidad de conversar aquí, donde se hizo el estreno de la segunda parte de la película de Pratt, aquí en ¿Ya? el Museo Buque Esmeralda. Así que cuando venga de nuevo le voy a hacer el comentario ahí en cuanto al libro ahí, Mi aventura de Grumete. Víctor, veo que
has realizado pero un montón de trabajo, ¿cierto? Tú comentaste al principio de este live lo difícil que es ser escritor acá en Chile. Nosotros hemos tenido distintos tipos de personas que han escrito libros, ¿cierto? Y que lo hemos tenido acá en Cazando Historias Chile en vivos y nos han contado también su historia. Pero tú mencionaste algo súper importante. Dijiste, quizás tu prosa a lo mejor es un poco parecía a lo que escribía Jorge Nostroza con las historias de la Dios del Séptimo Elías. En especial, estamos hablando de un libro que vendió más de 1,5 millones y todavía sigue vendiendo más de 1,5 millones de ejemplares. La otra vez comentaban acá y decían, bueno, Isabel Allende ha vendido más de 5 millones. Sí, pero vendió 5 millones en todo el mundo. Jorge Nostroza 1,5 millones acá en Chile nomás. Entonces, ¿a qué crees tú? Y esta es la pregunta, ¿a qué crees tú a que se le dé aquí en Chile tan poco importancia quizá al trabajo que hacen los escritores? ¿O por qué tan poca difusión? ¿O por qué es tan difícil trabajar aquí en Chile como escritor? Nos mencionabas tú que en Estados Unidos te ha ido súper bien sin hacer una gran campaña. Es un tema cultural, no sé, yo el 2018 fui a Argentina y hay más librerías que farmacias, o sea, sí, hay más librerías que farmacias. Entonces, tiene que ver con un tema cultural, un tema en que acá somos malos para leer, no sé, ¿qué piensas tú respecto de eso? ¿Qué nos falta como sociedad? Mira, yo creo que la respuesta yo la dividiría en tres partes. Ujú. Hay un tema que es económico, financiero, como queramos llamarlo, y que tiene que ver con el alto costo o los altos impuestos sobre los libros, lo cual hace que finalmente las personas no se motiven a comprar porque definitivamente los libros son caros, ¿ya? Eh, una editorial para poder sustentarse está obligada a cobrar los valores que le permitan tener cierta ganancia sobre un impuesto que en mi opinión es extremadamente alto porque afecta enormemente a la cultura, a la educación. Esa es la primera parte de mi respuesta. La segunda parte, efectivamente somos una sociedad que lee muy poco, ¿ya? Lee muy poco. La gente prefiere, y con esto no critico a nadie, esto es solamente Claro. una visión, pero la gente prefiere, no sé, ver una serie, ver un video en YouTube, y que dedicarse a tiempo a hojear un libro. Y cuando hablo de hojear un libro, no tan solo en papel, sino que también en la versión digital, ¿ya? Yo creo que es un tema de cultura, y hoy en día mucho menos que antes, ¿ya? Mucho menos que antes. Y lo tercero, que bueno, eso hace que finalmente las editoriales sean muy selectivas, y al ser muy selectivas requieren de un impulso financiero bastante grande para poder sacar adelante algún proyecto. Yo me he topado por lo menos con 2 o 3 editoriales, una acá en Chile y 2 en España, que he estado conversando con ellos, pero la verdad que los valores que te cobran, porque ellos te cobran para publicar tu libro, son casi de nivel inalcanzable para un ser humano común y corriente. O sea, yo, por ejemplo, Destinos Cruzados, y esto no tengo ningún tapujo en decirlo, Destinos Cruzados a mí me costaba, sacar 500 ejemplares me costaba 5 millones de pesos. Y Wow. con ninguna seguridad de que vayas a recuperar esos 5 millones de pesos. Entonces, al que le sobre la plata, que lo haga. Pero no es la realidad de la mayoría de nosotros. Entonces, por eso he optado por publicar en Amazon, que es mucho más amigable, y aparte que permite llegar a un mercado mucho más grande, y por eso pretendo que mis libros estén todos en inglés, ¿ya? Pero respondiéndote, yo creo que por ahí va más o menos nuestra realidad. Claro. Qué increíble, que, no sé, de repente yo me pongo a pensar, de repente criticamos mucho a nuestros vecinos que están al lado nuestro y están a años luz de lo que nosotros vivimos. Entonces, son realidades increíbles que pasan, Andrea. Sí, no, y sumándote un poquito a eso también, el tema de la comprensión lectora, porque
aparte de leer, no se entiende o no se comprende los chicos en el liceo, en la básica o en la universidad lo que están leyendo. Entonces también ahí reflejamos lo que siempre hablamos con David en los live, que generalmente el tema es que muchas cosas son desde el hogar y se refuerzan en el colegio, y ese juego matemático no está resultando y se refleja en esto, por ejemplo, en personas que no son buenas lectoras, que prefieren las cosas como rápidas, o más, no sé, más fácil ver una serie, o no sé, bueno, en fin, ya, pero lo importante que yo veo es que sí se están arriesgando los amigos a lanzar sus libros. Detrás de eso hay mucha gente que los está apoyando, y en este caso, ¿cómo ha sido? Porque me imagino que quizás lo hay, el costo como familiar, ¿cómo lo hacen ustedes? Me dices que tu hija te ayuda con las gráficas, con el diseño. ¿Cómo interactúan ustedes con este tema de papá escritor? Bueno, bueno, creo que mi familia no ha sufrido mucho, porque yo trato de ocupar todo mi espacio, incluso en el trabajo, momento que tengo, escribo, o por ejemplo cuando viajo en el metro al trabajo, ida y vuelta, me autoenvío WhatsApp escribiendo cosas que se me van ocurriendo. Entonces después las recupero nomás y las voy trabajando. Así que rato que puedo, escribo, en la medida que aparezca la inspiración también, porque finalmente no es algo que lo puedes hacer todos los días, tiene que haber Sí, esa pequeña señal para poder crear, ¿ya? Ahora, bueno, yo en mi familia, mis hijos son grandes, ya el menor de mis hijos tiene 20 años, y gracias a Dios hemos hecho mucho trabajo familiar desde pequeño, y cuando hablo mucho de trabajo familiar, hablo desde el trabajo en el ámbito social, por ejemplo. Nosotros con mi esposa, a nuestros hijos los hemos involucrado en el trabajo social, en ayudar a otros desde que son pequeños. Entonces, todas estas cosas como medias locas, que ya a la mamá se le ocurre esto, o al papá se le ocurre esto otro, o a la hija mayor se le ocurrió, todos como que apañamos. Entonces no tenemos mucho problema en ese sentido. Ya, lo que no significa que no requiera cierto sacrificio, que no requiera cierta inversión de tiempo, ¿ya? Así que por ahí ha sido como más fácil. Ahora tú mencionas algo con respecto a los apoyos. En ese sentido, no sé cuál será la realidad de otros escritores, conozco dos nomás con los cuales interactúo y que andan más o menos en la misma realidad mía, pero yo intento buscar por todos lados patrocinios y auspicios, ¿ya? Eh, y es así que por lo menos hasta ahora mis primeros libros han tenido muy buena crítica, han tenido muy buena crítica, y eso fue lo que finalmente me dijo, ya, tengo que avanzar por acá. Y al tener buena crítica, obviamente te empiezas a dar a conocer, la gente ya empieza a preguntar un poco. Ustedes, por ejemplo, ahora que ya me conocen, ya se interesaron, yo veo que Andrea se interesó por a lo mejor conocer una historia, y eso va generando que finalmente ya uno deja de ser un desconocido y te permite llegar a tocar una puerta y decir, mire, estoy en este proyecto, pretendo sacar esto, y eso va sumando gente. Por ejemplo, el libro este que les mostraba, ¿cierto?, de Solo los Valientes, ujú. eh, hay por lo menos 10 personas detrás de este libro apoyándome, haciendo gestión, entendiendo finalmente cuál es el mensaje de fondo, no tan solo la idea de escribir y que se haga una novela y que la lean, sino que cuál es el mensaje de fondo. Lo que yo les decía hace un principio, ¿cierto?, de destacar y resaltar los principios cristianos occidentales que nos han regido por tantos siglos y que nos han permitido ser las sociedades que somos. Entonces, frente a eso, todos mis libros tienen ese mensaje. Todas mis novelas están asociadas a ese mensaje, a mantener esos valores y esos principios que nos han heredado muchas generaciones. Entonces, por ahí como que se van generando los apoyos. Excelente. Queridos amigos de Cazando Historias Chile, estamos en un conversatorio en este día domingo junto al escritor Víctor Clapp, aquí en la Gran Cofradía de la Historia. Les recordamos también que síganos a través de nuestras secciones los días martes con las crónicas porteñas con la Andrea Román, los miércoles con la profe Jimena Prado, Cazando el Pasado, los jueves la Cupucha Histórica de la Semana, y los días sábados el Requiem Chileno, las historias del cementerio, aquí en la Gran Cofradía de la Historia. Y por supuesto, la próxima semana ya tenemos también conversatorios el día viernes a las 20
a las 21 horas vamos a estar con Ezio Passadore. Lo dije bien, Andrea, ¿cierto? ¿Cierto? Ezio Sí, pasamos. Passadore, ¿cierto? Sí, Nos va a bien contar la italiano. historia. Sí, nos va a contar la historia de los bomberos de Valparaíso. Así que le invitamos también a ese conversatorio. Y el próximo domingo a las 20:30 en este mismo horario vamos a estar con el señor Esteban Collins, que es el presidente de la Asociación de Migrantes, ¿cierto?, de De Valparaíso. Valparaíso. Así que nos va a contar la historia de los migrantes antiguos europeos que llegaron a colonizar acá el puerto de Valparaíso. Así que tenemos gran programación para este próximo fin de semana también acá en Cazando Historias Chile. Pero esta noche estamos con el escritor Víctor Clapp. Andrea. Eh, Víctor, eh, escritor favorito, ya que estamos hablando de libros. Oye, Chileno, él mencionó a Gustavo Adolfo Bécquer. A mí me encanta Gustavo Adolfo Bécquer. Sí, Ah, oye, sí, yo creo que no hay nadie que le guste la literatura romántica que no le guste a Gustavo Adolfo Bécquer. sí, de hecho lo nombraste y me acordé al tiro de un verso que lo ocupé muchas veces, pero no lo voy a A usar eso. ahora. Ah, no, No, pucha. no, Es no, que eso, yo cuando era joven también lo usaba para las chiquillas, po. Ah, que creían no, que no era sé si te mío acuerdas, después, la no verdad. sé si, no sé si te acuerdas de ese sí, sí lo usaban harto. sí, ¿Eh? Por por una una mirada mirada a un a cielo, un cielo, que, claro, sí, me por una acuerdo. sonrisa Claro, y por un beso. Yo no sé qué te te daría daría por un beso. por un beso. Exacto. Bueno, O la que decía, tu pupila es azul. ¿Te acuerdas de ese? No, ¿qué sí, es poesía? Ah, y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Ah. claro, no, sí, maravilloso. Tú ocupas eso hoy en día y le das el palo al gato. Oye, pero bueno, respondiendo a Andrea, en Chile, como escritor chileno, me gusta por supuesto Jorge Nostroza. Ya, con él me inicié en el interés de la prosa. E internacionalmente me gusta Tolkien. Eh, Ah, Tolkien creo que es un maestro, pero hoy en día sigo mucho la lectura y se los recomiendo, de Santiago Posteguillo. Santiago Posteguillo es un escritor español, ha escrito unos libros que, por lo menos para los que les gusta la historia de Roma, son impresionantes. Y él lo escribe, o sea, bien digo, escribe la historia de Roma a través de la novela. Y para las mujeres, aprovecho de recomendar dos libros de él, que uno se llama Julia soy yo, y la otra, Y Julia desafió a los dioses. Y es la historia de Julia, esposa de Trajano, el emperador que mayor dimensiones le dio al Imperio Romano. La historia de Julia es impresionante. Así que las mujeres les recomiendo esos dos libros. Y para los hombres, de Santiago Posteguillo, les recomiendo Roma soy yo, que es la historia de Julio César. Y ahora, hace poco, lanzó Maldita Roma, que es la segunda parte de la historia de Julio César. Les recomiendo a ese escritor. Esos son los que más me gustan. Muchas mira gracias, los vamos a investigar. Me gustan estos datitos. sí. Víctor, ya nos hablabas también de los nuevos proyectos que se vienen, que ya la próxima semana nos decías que se viene una segunda parte de uno de tus libros. ¿Cuáles son tus metas a futuro? Estamos hablando, por supuesto, metas en cuanto a lo que es la escritura. ¿Cuál es el legado que deseas dejar en cuanto a la prosa tuya? Porque todos los escritores tienen distintos tipos de estilo de escritura. ¿Con cuál te identificas tú o cuál es el que ocupas para poder escribir y cuál es el legado en cierta manera que a ti te gustaría dejar? Bueno, primero con respecto al tipo de escritura, yo no he estudiado literatura, no he hecho nada de profesional en ese sentido, lo cual en algún momento al principio de mi etapa pensé que podía ser un inconveniente, una debilidad. Pero un escritor amigo mío, que él escribe acerca de montaña, de hecho en uno de sus libros aparezco yo en una de sus historias porque tuvimos una historia en común con respecto al montañismo, sobre todo en los campos de hielo sur. Y él me decía en una conversación, Víctor, escribe lo que quieras
y escríbelo como quieras. No respetes comas, ni puntos, ni nada. Porque al fin y al cabo, el lector tiene que ser capaz de seguir la idea de la historia. Entonces, con eso como que me salté un poco esta idea de que tenía que tener mayor conocimiento gramatical, ¿ya? Pero ya madurando mucho más eso, hoy en día yo me voy por la línea de la novela de ficción histórica, ¿ya? Eh, y creo que se me da mucho más fácil hacerlo. Por lo menos así han sido las críticas y han habido comentarios que mi prosa es fácil de leer. La historia, por lo menos los que lo han leído me han dicho, yo empiezo a leer y quiero que termine porque no quiero soltar el libro, ¿ya? Porque cada historia va amarrada con la otra. Y eso lo he ido desarrollando y me alegra mucho. Y con respecto al legado, desde muy joven yo he estado preocupado del prójimo y en este caso, a esta altura de la vida, de los jóvenes. Entonces, mi intención es dejarle a las nuevas generaciones esas historias que no necesariamente las van a encontrar en un libro de historia, esos relatos que tienen que ver con el esfuerzo de los que hemos estado antes que ellos, y por lo tanto es importante, y ahí hay una expresión de la Biblia que dice, mirad la senda antigua y aprended de ella. Y creo que si está escrita ahí es porque tenemos que tomarla en consideración en nuestras vidas. Yo cada vez que voy a una charla le digo a los jóvenes, recuerden la historia de la mesa del día domingo que contaba el abuelo, la que contaba el padre, la que contaba el tío, que eso finalmente es el fundamento de la familia. Que los jóvenes entiendan de que los que hemos llegado a cierta edad lo hemos hecho porque hemos pasado una historia y esa historia finalmente sustenta la tuya. Es la que tú eres la continuidad de esta historia. Y por ahí creo que va la intención de mis libros y pienso que lo voy logrando y espero lograrlo escribiendo mucho más de aquí en adelante. Ya que importante, que interesante y que llegó a sonar hasta poético lo que transmitiste, porque no, lo digo en serio, porque eh, en un país, en una sociedad que de pronto sentimos que hay tanta violencia desde el exterior hacia los núcleos familiares donde nuestros hijos se contaminan, qué importante es tratar de transmitir esto que tú nos acabas de decir justamente a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, y que en vez de embrutecerse, ¿cierto?, a través quizás de la lectura, no solamente estoy hablando, ¿cierto?, de lo que estamos hablando hoy día, sino que la lectura en general, puedan encontrar una manera de poder cultivarse también, de poder encontrar ciertos rasgos que le ayuden a ellos a desarrollarse en la vida, y no hablo en lo profesional, sino a ser buenas personas. Andrea. Sí, un mensaje esperanzador. Así también lo sentí yo porque desde nuestras veredas, nosotros acá en el programa tratamos de divulgar historia y que llegara a todo el mundo. Nosotros seríamos felices con esto, que pudiéramos llegar especialmente a los jóvenes, para que la historia no se pierda, ¿ya? Tú desde tu vereda, con tus libros, que también tengas la misma meta. Entonces es como que nos juntamos y pucha, estamos tratando de hacer bien las cosas y ese sentimiento es rico cuando lo generamos en un conversatorio como este, que al final sentimos que estamos tres amigos tratando de arreglar el mundo y que sí se puede arreglar el mundo de alguna manera u otra. Así que te felicito por lo que estás haciendo, de verdad. Sí, y que yo quería comentarles algo también en eso, en base a lo que tú acabas de decir, Andrea. Un, es grato cuando uno se encuentra con personas que están más o menos en la misma sintonía, así como yo lo siento a ustedes ahora. Y en ese sentido, por ejemplo, en esta carrera literaria, en este mundo literario, yo me he encontrado con personas que están en lo mismo que nosotros, tratando de sacar el carro adelante con con todas las dificultades que hay. Me refiero a todo este problema social que tenemos y que no tan solo nos afecta a Chile, sino que es una cuestión global, ¿ya? Y en eso me encontré con dos escritoras, una es mexicana y la otra es de eh, República Dominicana, ¿ya? Y ellas trabajan en una organización que une a escritores
de Latinoamérica que están más o menos en esta misma visión. Entonces, yo pertenezco hoy en día a ese grupo, que es un grupo cerrado porque es solamente para los escritores, ¿cierto? Donde se comparten las ideas, los proyectos y se empiezan a apoyar unos a otros a difundir el trabajo de uno o de otro. Es así que una de ellas, que es Mayelin se llama, ella escribió un libro muy interesante de carácter muy espiritual, porque ella es una persona muy espiritual, pero que lo difundió en Estados Unidos, le fue bastante bien, y ella se encarga de apoyar a otros escritores, como a esta otra escritora mexicana y otros más, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, porque ella es empresaria. Entonces, como es empresaria, tiene contactos, y lo que hace es presentar a los escritores a los contactos que tenga en Estados Unidos y en su propio país. Entonces, lo mismo pasa a nivel local. Yo los dejo invitados desde ya, los dejo invitados, ¿ya? Para que cuando se haga el lanzamiento de Solo los Valientes, ojalá puedan venir, porque yo creo que va a ser acá en Viña del Mar, ¿ya? Eh, Ojalá ¿Esto puedan venir. cuándo se estima? Marzo del 2024, la fecha no está clara, Ya. ¿ya? La fecha no está clara, pero marzo del 2024. Y es así como también, por ejemplo, para que lo anoten en su agenda, también en la semana me contactaron de la revista digital FG Aeronáutica, si no me equivoco, si no lo estoy diciendo mal, que también ellos transmiten al igual que ustedes, porque les interesó este mismo libro porque habla de aeronaves. Pero me doy cuenta que ellos también están en la misma intención nuestra, es decir, de transmitir las cosas que tienen valor, lo que es sustentable, lo que te da sentido a la vida, lo que te fortalece, lo que te hace caminar hacia adelante. Entonces, creo que en la medida que podamos apoyarnos unos a otros, abriéndonos los espacios, generando la presentación, obviamente que hay más personas que van a hacer sinergia y se van a querer unir a esto. Yo, confidencialmente, sin dar nombre, yo estoy conversando en este minuto con dos empresarios grandes que obviamente para llegar a ellos tienes que llegar con algo bien concreto, ¿cierto? Bien claro, y espero contar con el apoyo de ellos. Ahora, si no lo tengo, bueno, se abrirá otro espacio, pero ¿cómo llegué a ellos? A través de la misma forma que lo estamos haciendo ustedes y yo en este instante. Es decir, contándote, mira, estoy en esto, esta es mi mirada, esta es mi visión, hasta que listo, mira, yo estoy en la misma y empieza a sumarse. Y eso es lo más rico que he encontrado en todo este proceso que llevo ya más o menos 3 años, 4 años más en el trayecto. Así que yo Oye, encantado, como y les digo. ten por seguro que ahí vamos a estar cazando historias Chile, vamos a estar seguramente, y no seguramente, vamos a estar ahí en ese Sí, yo voy a lanzamiento, ir, porque sí. nuestro trabajo acá es de difundir, no solamente difundir historias, como siempre yo les comento a nuestros amigos que nos están viendo, nosotros difundimos historias que son parte de la identidad nacional, pero también las historias de vida. Y hoy día hemos estado revisando la historia de vida del escritor Víctor Clapp. Víctor, nos quedan algunos minutos de programa para ir cerrando. Me gustaría que pudiera mencionar algunas palabras finales, quizá algunos agradecimientos, alguna reflexión final. Y saludar, por supuesto, a todos nuestros amigos que hoy día han estado en el chat, que han estado bien, ¿cómo se dice la palabra? Bien Bien activos. activos, bien Interactuador. activos Sí, en el han chat. hablado harto. Excelente entrevista, muy entretenida. Saludos desde Uruguay, nos dice Alejandro Chile 2021. La literatura al servicio de las nuevas generaciones, nos dice Julio Cepeda Godoy. Gran y entretenida entrevista, Robert Mick. Así que gracias a todos los amigos que hoy día han tirado pura buena onda acá al escritor Víctor Clapp, que reconocen su trabajo y por supuesto que le han estado conociendo a través de esta entrevista. Víctor, ¿alguna reflexión final para ir cerrando este Cazando Historias Chile del día de hoy? Yo creo que mi reflexión final sería, además de agradecer, eh, no nos rindamos, no hay que arriar la bandera. El combate, la batalla pareciera que estuviera incluso perdida, pero creo que la fe es lo único que hace que alguien siga combatiendo. Y cuando hablo de combatiendo no me refiero a andar disparando, sino que a luchar por lo que vale la pena, por aquello que es importante, en este caso la familia, los hijos. Eh, Ayer estuve en una reunión de puros hombres donde nos juntamos una vez al año y conversábamos acerca de esto. Y creo que es el momento de que los hombres y las mujeres de buena voluntad tomen su bandera de lucha
y allí en el lugar donde les toca puedan dar la pelea, porque finalmente si no lo hacen, las consecuencias van a ser terribles, y no para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y es así que mi mensaje y mi reflexión final es esa. O sea, acordémonos de aquella expresión que dice que para que el mal triunfe, lo único que hace falta es que la gente de bien no haga nada. Pero si nosotros hacemos algo, el mal no va a triunfar. Esa sería mi reflexión. Querido amigo de Cazando Historias Chile, esta ha sido la historia de vida del escritor y poeta Víctor Clapp. Hoy día le hemos conocido acá en Cazando Historias Chile, que les recordamos que este próximo viernes a las 21 horas vamos a estar con Ezio Pasadores, que nos va a estar contando sobre la historia de las compañías de bomberos de Valparaíso, y el domingo a las 20:30 horas vamos a estar junto al señor Esteban Collins de la Asociación de Migrantes de Valparaíso. Querido Víctor, te mando un abrazo tremendo desde acá, desde Iquique, para ti. Gracias por haber estado con nosotros esta noche, habernos contado tu historia de vida, tus libros, tus proyectos, tus sueños. Y de verdad, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No, gracias a usted. Y soñar un poco contigo también. Así lo sentí yo. Bueno, Andrea, estás invitada, así que después yo ahí les mando el link para que conozcan las obras, y muchas gracias otra vez, la verdad. Muchas gracias y les deseo mucho éxito y espero que sigamos en contacto. De todas maneras, Andrea, entonces nosotros nos estamos viendo el próximo viernes, por supuesto, y domingo. Y recordar, ¿cierto?, a nuestros amigos que nos sigan en nuestras secciones de Cazando Historias Chile, los martes, los miércoles, los jueves y los sábados. Tenemos una programación tremenda. Y también recordarle a nuestros amigos, Víctor, que estamos en la semana de aniversario, ¿cierto? En la semana de aniversario. Vamos a cumplir 3 años el 7 de agosto con una programación tremenda, con invitados tremendos. Vamos a estar el día 7 de agosto tirando la casa por la ventana aquí en Cazando Historias Chile. Así que un abrazo a todos. Gracias, Listo, Víctor. Muchas gracias, gracias, Andrea. Gracias, que estén bien. Andreita, nos vemos. Esto ha sido. Vale, nos vemos, que estén bien. Chao. Esto fue Cazando Historias Chile. Síganos por Instagram, síganos por YouTube, y por supuesto, más ratito, esta misma entrevista va a estar en YouTube y en Spotify para que la puedan escuchar también ahí en sus vehículos. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Nos vemos. Gracias.